a otro nivel. Andrés Fortunato, bienvenido, este es su programa. Hablemos un poco de historia del mes de septiembre. Encantado, Marisa, qué bueno estar contigo y esa teleaudiencia que te sigue de manera permanente. Sí, el mes de septiembre nos recuerda que el 25 de este mes se produjo el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. El golpe de Estado del profesor Juan Bosch frustró las esperanzas democráticas del país, así como el desarrollo económico, social, cultural, cívico de esta nación. Fue un golpe que hizo volver atrás al pueblo dominicano. Nosotros quisiéramos que en la República Dominicana no haya jamás un golpe de Estado, que las fuerzas sociales, políticas, económicas puedan realmente consensuar, puedan determinar el qué hacer de una manera pacífica, con lógica, de lo que es el momento. Por ejemplo, este momento exige que este gobierno sea mantenido, que este gobierno no colapse, porque nosotros hemos vivido 56 años después del golpe de Estado sabiendo todo lo que ocurrió. Después del golpe de Estado, el profesor Juan Bosch volvió un gobierno anarquista, tiránico, corrupto. No, vamos a quedarnos en el limbo en el cual estuvimos de septiembre, 25 de septiembre de 1963, sí, hasta la fecha en que realmente se logran organizar unas elecciones en 1966. Y cuando se logra siquiera estabilizar, ¿cuántas cosas pasaron en esos 2 años que afectaron lo que es la historia y la economía de República Dominicana? Mira, la consecuencia del golpe fue primero un gobierno corrupto del triunvirato, un gobierno represivo, porque justamente a Bosch lo derrocan, entre otros aspectos, porque él conservó la libertad de expresión, la libertad política, porque nadie fue perseguido ni asesinado en esos 7 meses, porque él hizo una administración de la economía nacional honesta, no obstante a las zancadillas que le dejó el Consejo de Estado, quien le dejó un presupuesto deficitario. El presupuesto eran de 176 millones de pesos y le dejaron 53 que él no podía utilizar, los cuales correspondían a las empresas que se le habían confiscado a Trujillo. O sea, a Bosch le prepararon... ¿Esas eran las empresas de Corde? Claro. A Bosch le prepararon las condiciones para darle un golpe de Estado porque él frustró la posibilidad de la oligarquía tradicional de sustituir a Trujillo cuando él le ganó a Bediato Fiallo. Ahora, en los 2 años que tú planteas, duró ese triunvirato. El triunvirato fue entonces derrocado por el levantamiento militar que se dio el 24 de abril de 1965 bajo la dirección primero de Mario Peña Taveras. A partir de ese momento del 24 de abril, en menos de 24 horas, ya el triunvirato se vio obligado a renunciar. Y se había juramentado a las 24 horas, a las 25 horas, el gobierno de Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, del gobierno de Bosch, a quien le correspondía, en ausencia del presidente y el vicepresidente, asumir el poder en el país. Sin embargo, la embajada norteamericana se opuso y planteó una junta militar. Y ahí vino el contraste, las contradicciones. Eso fue abril del 65. Abril del 65, el 25 de abril, al otro día de iniciar, ya las tropas se enfrentaron, comenzó la guerra civil, que provocó que 3 días después los americanos aparecieron después de haber sido llamados por una junta militar que se formó en San Isidro, encabezada por el coronel Benoit. Esa situación creó esa lucha que se dio por la soberanía nacional. A partir del 28 de abril se enfrentaron las tropas constitucionalistas a las tropas de San Isidro y a las tropas norteamericanas. Pero ahí fue que enviaron los 20.000 marines para acá. No, fueron 42.000 marines. 42. Que llegaron a ver... o sea, una primera etapa 20 y después sí, comenzaron de a 1.000, de a 2.000, pero
se sumaron a última hora 42.000 marines. Esa situación que se dio envolvió al país en una muerte, una cantidad de muerte que no quisiéramos ver jamás. En 4 meses... ¿Cuántas personas murieron? Mira, en 4 meses tuvimos 2.850 civiles que murieron en la capital dominicana. 4 meses. Murieron 600 soldados constitucionalistas, 500 de San Isidro, 325 de la Policía Nacional, 42 militares norteamericanos, 172 heridos, mal contados. Eso o fue, sea, como 5.000 personas en total. bueno, se habla de más de 7.000 en total, porque fue una situación muy dura que no queremos ver. A Juan Bosch lo tumbaron y los sectores empresariales de entonces se levantaron a un extremo que se hicieron mítines de reafirmación cristiana, porque la iglesia y los sectores empresariales, los militares de Trujillo y los norteamericanos se aliaron para crear las condiciones subjetivas y darle el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Pero dicen que estaba muy involucrada la iglesia en esa parte también. La iglesia, porque la iglesia había celebrado con Trujillo el concordato el 16 de junio de 1954. Y ese concordato le daba todo el privilegio a la iglesia católica y no a las otras iglesias. Al llegar Juan Bosch determinó constitucionalmente la educación laica. Y escuché decir en la parte del reportaje sobre ese golpe de Estado, donde claramente, y lo he escuchado decir muchas veces, donde claramente se veía que Bosch quería permitir que hubiese una libertad de credo en el territorio nacional. ¿Cree usted que igualdad de la participación de la católica como de las demás corrientes? Corrientes religiosas. ¿Usted cree que eso le trajo algún problema al profesor Bosch? Claro, porque fue que se unieron los que querían beneficiarse de los bienes que dejó Trujillo. Trujillo en 30 años llegó a acaparar de cada 100 pesos dominicanos, 51 eran de Trujillo. Entonces, esa oligarquía que fue desplazada durante el gobierno de Trujillo, quería entonces usufructuar en un estado rico, si se quiere decir, porque las tierras, el estado tenía más tierra que el campesino. Por eso Juan Bosch prohíbe en la Constitución de 1963, que dicen que fue una de las mejores esa. Es la mejor en términos de las conquistas sociales, porque el artículo 23, por ejemplo, de esa Constitución, prohibía el latifundio y prohibía también el 25 que los extranjeros compraran tierras rurales. Y si se toma en cuenta que los americanos en el 1919 tenían el 25% de las tierras cultivables del país, eso significaba que ellos iban a ver una expropiación que iban a tener desde la época de Lili, donde ellos consiguieron mucho terreno, y básicamente desde el gobierno de Moncáceres, cuando en el 1911 se emitieron unas leyes agrarias que favorecieron grandemente a los sectores norteamericanos en el país. Pero, don Andrés, en ese limbo en el que estuvimos durante ese tiempo y después de la caída de Trujillo, quizás nos sobran dedos si contamos la familia que se expropiaron de todos los bienes que dejó la familia Trujillo. Sí. No, porque el Estado le confiscó. Hubo personas, grupos que se adueñaron de empresas de Trujillo de una manera que todavía lo entendemos, hasta hoy lo entendemos. La vinculación con el Consejo de Estado, el Consejo de Estado lo favoreció y pudieron quedarse con esas empresas. Pero definitivamente las empresas Corde, que pasaron por el periodo del triunvirato de Balaguer de los 12 años. De Balaguer de todos los años. Porque los vendió Leonel Fernández Reina. Porque cuando Balaguer estuvo ahí, las empresas de Corde estuvieron funcionando. Sí, y teníamos el CEA, y teníamos la cartonera, y teníamos los molinos dominicanos, teníamos también la recauchadora de neumáticos, teníamos la línea aérea dominicana de aviación, y sigo contando, y teníamos muchas cosas.
teníamos muchas cosas, pero fíjate, el manejo que le iba a dar Juan Bosch a las empresas del Estado fue muy diferente al manejo que le dio Balaguer. Ah, ¿por qué? ¿En qué se diferenciaba? Bueno, Bosch planteaba devolverle todas esas tierras a los campesinos, y hacer con ellos cooperativas donde el Estado iba a financiar el iniciar de todas las producciones agrícolas que se iban a hacer para hacer de la República Dominicana un granero en la zona del Caribe. El campesino dominicano ya se le comenzaron a hacer viviendas en el gobierno de Juan Bosch. Juan Bosch no iba a hacer ni comenzó lo que hizo Balaguer. ¿A quién se le dio Balaguer? A los militares trujillistas, a los altos oficiales. Lo mismo que hizo Trujillo, que se apropió de las tierras, él se la devolvió a ese grupo de dominante militar del país. ¿Usted cree que Bobo, don Andrés, usted cree que Balaguer se iba a enfrentar con la gente que él conocía de antemano? No. Y que usted sabe lo que iba a pasar. Claro, lo que pasa Los 22 años que él gobernó no lo iba a gobernar si se lo tiraba de enemigo. No, es que una cosa es tirarse de enemigo a un sector y otra cosa es defender la ley, defender la sociedad. ¿Y qué es lo que nosotros defender no la hemos dignidad. hecho? Aquí que no se ha defendido la dignidad del ser humano, aquí no se han defendido los derechos del ciudadano, aquí no se ha hecho una igual redistribución de la riqueza en ningún momento. Aquí hemos tenido inclusive un Congreso que apaña el hecho de que al pueblo dominicano no se le redistribuyan las riquezas porque no cumple el mandato que le da el artículo 93, numeral 2, letra E, D y F, que es supervisar y fiscalizar los gastos del Poder Ejecutivo. Aquí se reparte el dinero. Antes era Trujillo. Ajá. Después de Juan Bosch, fueron otra vez los sectores más dominantes del país, de las distintas ramas. Después, cuando Balaguer se le entregó a la oligarquía, que para eso fue que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, para ellos sufructuar. ¿Cuál fue exactamente la razón por la que viene el golpe de Estado? Mira, la razón fundamental era la herencia que quería la oligarquía de hacer y deshacer con los bienes que dejó Trujillo, porque esa era la usanza de la historia dominicana. Aquí Santana hizo lo mismo, Báez hizo lo mismo en términos de apropiarse de las tierras. En la independencia, el 80% de la tierra le correspondían al Estado, producto de todas las tierras que se le quitó, los bienes inmuebles que se le quitó a la Iglesia Católica y a un sector que la abandonó en el periodo de los 22 años de la invasión de Boyer. Luego Lili, el gobierno de Lili, esas tierras las repartió porque Ignacio María González, un presidente que formó un movimiento que llama Movimiento Unionista el 25 de noviembre de 1874, él lo que hizo fue que llamó a los extranjeros que pudieran venir para donarle tierra para crear trabajo en el campo. Okay. Y comenzaron a darle tierra y esa donación de tierra se continuó durante el periodo de Lili. Básicamente el primer gobierno de Lili, de 1882 a 1884, fue un gobierno donde comenzaron a repartir tierras y sectores como los Vicini multiplicaron la tenencia de la tierra de ese tiempo. O sea, los Vicini, los Bonetti, los Vicini, los Bonetti, ¿quiénes más? Se fueron agregando unos tras otros. Todos los poderosos de hoy, que son los ricos de siempre, que dice la gente, tuvieron esas oportunidades en el gobierno de Lili y los demás gobiernos que iban surgiendo le iban cediendo parte a ellos. Eso ocurrió entonces que cuando Juan Bosch llega al poder, de nuevo se quieren desatar los demonios en contra de los bienes públicos. Juan Bosch gobernó honestamente, a pesar de haberle dejado un presupuesto deficitario, él logró pagar en 6 meses, en menos de 7 meses, $9.032.855 producto... Eso era nuestra deuda externa. La deuda externa. $9.032.000. Eran 12 millones.
pero él tenía planificado en enero del 64 haberla pagado. ¿Y cuántos son ahora? ¿Cuántos millones tenemos? Mira, los millones que tenemos ahora ya están cuantificados, que constituyen una mayoría que llega cerca del 56-57% del Producto Interno Bruto. O sea, es decir, que no producimos para pagarle ni un centavito a la deuda externa. No es que la producción nacional en el día de hoy no da para pagar. Por eso tú ves que el presidente actual tiene que coger prestado para pagar deudas vencidas, intereses y capital de deudas vencidas, y no quedar mal con los organismos crediticios internacionales. Don Andrés, resulta y viene a ser que este canal se llama Hilando Fino TV. Y como nosotros sabemos hilar muy fino, vamos a dejar esta conversación ahí mismo y en 2 semanas la vamos a continuar en ese golpe de Estado, pero donde la dejamos en el momento. Que cae el 25 de septiembre, sábado. El día del golpe, justamente. Llegaremos aquí para seguir aclarándole al país las cosas que tiene que recordar. Y no tendremos ningún otro invitado para agotar todo el tiempo con usted. Bueno, yo espero que así sea. Te agradezco mucho. Venga. Gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos a usted, don Andrés. Usted sabe que este programa es suyo y cada vez que pueda lo queremos acá, porque tenemos que orientar a la ciudadanía para no repetir las cosas que ya sucedieron. Gracias a ustedes por la sintonía, quédense con la programación de su canal Hilando Fino TV. Nosotros volvemos el próximo sábado. Con Dios, vamos a ver si transmitimos desde Punta Cana.